objetivo de ese panel es hablar, como dijo Sebastián, en el sentido de los trends del 2021, en qué va a traer la tecnología de pagos en todo lo que estamos luchando juntos, y qué desafíos nos van a enfrentar en el futuro, ¿no? Y cómo lo vamos a lograr, qué estrategias lo vamos a hacer por ya en esa época de transformación digital, más en la región de Latinoamérica, lo que estamos haciendo para que se logre la inclusión financiera y la expansión de los servicios a lo digital para alcanzar los servicios para la mayoría de la población de la región. Entonces, quiero empezar con la primera pregunta. Obviamente, ya todo este cambio de transformación digital, incluso ya de criptomonedas, ¿no? Quiero hacer la primera pregunta. Tenemos a Miguel Díaz de Banxico, que nos brinda su perspectiva un poco de qué significan las cryptocurrencies y todo el movimiento de los pagos digitales así para los bancos centrales. Bueno, hola, buena tarde a todos. Déjame empezar por la parte más tradicional del pago electrónico y después saltamos a los activos virtuales. Entonces, para el Banco de México, el despegue de los pagos electrónicos verdaderamente que es absolutamente maravilloso. Es un elemento que es perfectamente consistente con los objetivos del banco, ¿no? Que, como todos saben, además de tener el objetivo de mantener el poder adquisitivo de la moneda, tiene una finalidad específica, que es el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, así de general, y luego el sano desarrollo del sistema financiero. Si tú ves cómo han evolucionado los pagos en México, ¿no? Te puedo dar el dato de que los pagos menores de 8,000 pesos en el SPEI de marzo de 2019, de marzo de 2020 a marzo de 2021 incrementaron más o menos 110%. Y lo interesante es no solo ese incremento de 110%, que es un número muy significativo porque no partimos de una base baja, partimos de una base bastante alta, sino que es una tasa creciente a tasas crecientes, lo cual pues te representa que en el futuro cercano vamos a tener un crecimiento exponencial del número de los pagos. Y tenemos que estar muy listos para esto. Ahora, todo esto desde esta perspectiva, desde estas finalidades que tiene el Banco de México, hace todo el sentido del mundo, pero además tiene un elemento más que es bien importante, y ahorita los panelistas del panel anterior platicaban un poco el tema de inclusión financiera. Y como lo ve el Banco de México, es que básicamente el pago es fundamental para la inclusión financiera. O si tú no tienes pago, la verdad es que la inclusión financiera va a ser muy difícil de obtener. Mucha gente habla de que inclusión financiera es, bueno, ¿cuántas cuentas hay abiertas en el país? Y vean, tenemos alrededor de 50 millones de personas que tienen cuentas, pero una gran proporción de esas personas utiliza su cuenta 2 veces al mes, el día 15 y el día 30, y la utilizan en un cajero automático para sacar cash, y esa salada, pues la verdad es que eso no es inclusión financiera. Eso es tener una cuenta, ¿no? Donde sacas cash y básicamente te desapareces del sector financiero y no obtienes los beneficios que verdaderamente te puede dar el sector financiero. Con los pagos y con la generación de productos específicos que le pueden pegar a los diferentes nichos de mercado, que pueden hacer que muchos de estos millones de personas que utilizan así sus cuentas, pues puedan empezar a hacer pagos electrónicos y con ello subirse a otros productos financieros más avanzados, con mayor valor agregado, pensando cómo vas dejando una historia, ¿no? Y de esa historia la institución financiera se puede sacar pues un crédito, un seguro, múltiples otros servicios financieros que tienen un valor agregado adicional. Y entonces desde esa perspectiva el pago se vuelve un poquito un commodity, ¿no? Y sobre ese commodity se empiezan a construir cosas adicionales en el sector financiero y se puede generar un ecosistema de bienestar muy amplio para la sociedad mexicana. Dentro de eso, el Banco de México tiene una visión, que es que todos los mexicanos, independientemente de dónde vengan, quiénes sean, cuál es su condición socioeconómica, cultural, etcétera, que todos puedan enviar o recibir pagos electrónicos. También estaría bueno que muchos de ellos quisieran, ¿no? Pero la visión es que puedan enviar y recibir pagos electrónicos de manera inmediata, segura, con transparencia, que cuando hay algún problema sepas exactamente dónde está el tema. Y esto todo con otro objetivo secundario, que es que las decisiones de cómo voy a pagar no distorsionen las decisiones económicas o financieras de fondo.
que si yo decido comprar un osito de peluche en el e-commerce, pues que yo ya decidí comprar mi osito de peluche y chasqueo mi dedo y listo, el osito de peluche está en camino a mi casa. O que si decido comprar una participación accionaria en una empresa, yéndome a otro nivel un poquito distinto al del consumidor promedio, pero decido comprar una participación accionaria, chasqueo mis dedos y mi participación accionaria está comprada y la acción está en mi nombre. Entonces, esa es un poco la visión, ¿no? Que el pago al final del día se vuelve como un elemento necesario para estos fines mucho más profundos, que es el tema de inclusión y el tema de que no se distorsione la actividad económica por culpa del pago. Ahora, los activos virtuales, hay muchas definiciones, no voy a poder explicar aquí todas las definiciones, me voy a enfocar nada más en la que tiene el banco. Nosotros estamos tomando mucho interés en aquellos activos virtuales que no tienen un subyacente. Es decir, si tú dices, hay mucho que se habla, por ejemplo, de los stablecoins o los CBDCs. Stablecoins o CBDCs no son temas de preocupación, son simplemente formas de utilizar la tecnología para proveer un servicio financiero que tiene claras reglas y que tiene formas de hacer las cosas adecuadamente. Cuando estás hablando de un activo virtual que no tiene un subyacente, cuya demanda y oferta están básicamente pues, sustentadas en un esquema de confianza en que la gente cree que esto va a valer en el futuro, ahí se empiezan a abrir ciertas preocupaciones de cara al usuario final, porque no todos los usuarios finales, yo creo muy pocos de los usuarios finales, y yo me incluyo entre ellos, el entender verdaderamente los detalles de la criptografía atrás de un virtual asset, de verdaderamente es muy complicado. Y ahí es donde la gente, y pues lo vimos el mes pasado, la gente puede perder una fortuna invirtiendo cuando no le tocan este tipo de activos. Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y dejarle a la gente como muy claro de qué se trata esto. Ahora, hay cosas que pueden resolver estas tecnologías, por supuesto, hay cosas de la tecnología es poderosa y puede resolver algunos de los problemas, pero me parece que hoy estamos en medio de un hype en donde pues, se le están asignando poderes sobrenaturales a estos activos virtuales, siendo que medios tradicionales pueden cumplir con funciones que hoy se están tratando de empujar hacia ese sector. Muy bien, Miguel. La verdad, muchas gracias por esa respuesta. Principalmente creo que de todo lo de SPAY lo vemos, la verdad, muy, muy importante. Ya comparando un poco de otros servicios parecidos, ¿no? De pagos entre bancarios, si lo comparamos al ACH o algo así, es distinto lo que han podido hacer en México, en hacerlo de tiempo real, seguro, etcétera. Y su comentario, ¿no? Está muy válido en el sentido de la inclusión financiera, ¿no? No es dar la oportunidad de ir a un cajero 2 veces por mes y esa es la inclusión, pero ya haciendo un puente a lo que dijiste después de las criptomonedas y de dónde estamos en esa época o este hype que podría decir que realmente parte de la inclusión financiera es la educación, ¿no? Y eso es lo que realmente creo que hace un poco falta y lo que hay que empujar es la educación sobre esos digital assets, como dijiste, y cómo lo podemos palanquear y qué son los casos de usos que resuelvan, porque realmente hay mucho que se puede sacar de esa nueva tecnología, pero hay que ir educando también como parte de la inclusión clave, ¿no? En hacer eso. Entonces, ya haciendo otro puente a la siguiente pregunta de cómo pueden las compañías, las entidades y bancos central asegurar los estándares de risk y gestiones de riesgos en ese sentido. María, vamos contigo para esa pregunta. Gracias, Tori. A ver, yo creo que es bien importante sobre lo que dice Miguel, sin sacrificar la seguridad, ¿ok? Y claramente tomando eso como un input muy importante y sobre todo en un mercado como México. Las experiencias de compra hoy o las experiencias de pago hoy, o sea, en términos de ser ágiles, ¿ok? Y sin fricción, son una ventaja competitiva. O sea, es la diferencia entre que alguien compre el peluchito del que decía Miguel o no lo compre o vaya y lo compre en otro lado, ¿no? Y creo que eso tiene que ser como parte de la ecuación cuando hablamos de temas seguros. Es donde balanceas la parte de seguridad y te apalancas de las posibilidades que te da la tecnología justamente para hacer una transacción más segura, ¿verdad? Pero sin sacrificar la parte de agilidad y la fricción que puede generar en la experiencia del usuario. Y en México, te diría, una de las cosas de las que más sufrimos justamente tiene que ver con el fraude, ¿no?
el país de Latinoamérica con mayor fraude. Lo digo, lo digo abiertamente porque nada que no sepamos, ¿verdad? Y la verdad es que eso genera costos operativos mucho más altos para los vendedores, ¿no? Para los merchants, y también genera tasas de conversión y tasas de autorización mucho más bajas, lo que hace que tu negocio de alguna u otra manera no lo puedas optimizar, ¿no? Y estás básicamente dejando dinero en la mesa o te está costando dinero el vender, ¿no? Que es peor. Y creo que aquí la clave está en cómo justamente la tecnología se inserta y traemos herramientas que permitan, dentro de este contexto, ¿verdad?, de seguridad, y dentro de este contexto de agilidad y no fricción, herramientas que permitan detectar ciertos comportamientos, herramientas que permitan usar, ¿no?, machine learning e inteligencia artificial para poder de alguna u otra manera ver patrones, ¿no?, intervenciones que podamos hacer en las experiencias de pago que de alguna u otra manera ayuden, ¿no?, en la detección de, ok, en qué momento esto tiene un riesgo alto y hasta dónde, ¿no?, como compañía estoy dispuesto a asumir ese riesgo o no estoy asumiendo ese riesgo. Porque es un balance, ¿no? No es como que vamos a prevenir el fraude 100%. Eso es un moonshot, claramente, ¿no? Pero creo que ahí hay una combinación de factores, ¿no? Es la parte tecnológica y cómo usamos la tecnología dentro de este contexto y nos aliamos con los demás actores del ecosistema. Por ejemplo, yo creo que hoy con el setup que tiene México, con el tema de procesamiento de pagos ¿no? y estos dos entes que básicamente controlan todo los pagos domésticos en México, eso de alguna u otra manera nos genera fricción a la hora de poder, ¿no?, nosotros poder identificar, ok, estos comportamientos, estos patrones. Entonces, ¿cómo verdaderamente hacemos más transparente y más fácil, más accesible el flujo de datos entre todos para verdaderamente dar una mejor experiencia al usuario y darle una mejor experiencia al merchant también? Creo que eso es importante decirlo. Creo que empezar a empujar cosas como 3DS V2, ¿no? Son cosas que hemos visto, como Stripe hemos visto, que ha tenido muchísimo éxito en otras regiones y a nosotros nos encantaría, lo tenemos en México, pero nos encantaría además ver un esfuerzo colegiado, ¿no?, desde el punto de vista de ecosistema, de cómo empujamos este tipo de soluciones que sin duda nos van a hacer que el usuario al final del día, o el consumidor al final del día, tenga una mejor experiencia. Pero sí creo que hay que hacer esto, ¿no?, entendiendo que no podemos irnos 100% de un lado ni 100% del otro, ¿no? O sea, no nos podemos ir 100% del lado de solo la experiencia del usuario, ni 100% el lado de 100% seguridad, ¿no? Hay el manejo de riesgos y el hasta dónde y cómo utilizamos la tecnología justamente para ser más afinados en ese manejo de riesgos. Creo que es la clave. Perfecto, muchas gracias. Creo que lo plantaste perfectamente y es esa clave, ¿no? Caminar ese camino para que no sacrificamos la experiencia de usuario, pero igual de seguridad y datos y dinero de los clientes. A ver, Pedrico, lo vamos a pasar a ti. Sí, gracias. Bueno, primero, completamente de acuerdo con lo que decía María Teresa, ¿no? Definitivamente esto tiene que ser un balance y sobre todo porque, digo, para nosotros en PayPal, en el tiempo que tenemos en pagos, ¿no?, que son ya casi más de 20 años, lo que nos damos cuenta siempre es que es a los diferentes niveles que la seguridad, la prevención de fraudes y el manejo de riesgos funciona, ¿no? Y desgraciadamente podemos tener el sistema más sofisticado que existe, pero el eslabón más débil en la cadena va a existir en algún lugar y muchas veces incluso acaba siendo la falta de conocimiento de los clientes, ¿no? Y ahí es donde acabamos en estos temas. Entonces, por eso es que es muy importante cuando hablamos de la forma de prevenir fraudes, por supuesto que todo lo que hacemos en el backend, ¿no?, lo que ahora por ejemplo, el tema de tokenización que se ha vuelto muy importante en el mundo. Nosotros empezamos a tokenizar pagos hace 15 años,
con la idea de, por supuesto, que compartir los datos más sensibles con todo mundo no es la mejor idea, ¿no? Es mucho más seguro hacerlo de una manera limitada y teniendo actores que pueden salvaguardar esa información de alguna manera, y entonces así le das posibilidad incluso a los comercios y negocios más pequeños en el mundo de hacer pagos de la manera más fácil, ¿no? Y lo mismo para los consumidores. La colaboración entre los actores es muy importante, porque si no realmente nunca hay un pago abierto y nunca logras que se masifique esto, ¿no? Y que llegue a todos los niveles. Y por supuesto, esta colaboración con los reguladores, con el Banco de México, los bancos centrales alrededor del mundo es crítico, ¿no? Para llegar a este balance. Perfecto, muchísimas gracias. Ya lo vamos a seguir con René, por favor. Sí, la perspectiva de Walmart de México y Centroamérica siempre ha sido poner al cliente al centro de las decisiones que tomamos. Y cuando hablamos de pagos y prevención de fraude o ciberataques, siempre es importante generar seguridad y confianza, ¿no? Y más cuando estamos hablando del osito, pero en nuestro caso es poner comida en las mesas de las personas, que al final es algo crítico. La forma más importante de nuestro punto de vista en la que nosotros nos preparamos es saber que es algo que es inherente al negocio. Siempre va a existir. Siempre va a existir desde, si fuéramos un atleta, estaríamos corriendo 5 kilómetros y va a haber días que vamos a correr un maratón o varios maratones en varios días. Y como negocio, la mejor forma de hacerlo es realizando inversiones en dos áreas específicas. Una en talento y la otra en tecnología. Nosotros vemos que tanto talento y tecnología son complementarios y la forma es en la que puedes tener, nuestros nuevos sistemas son de Machine Learning, nos ayudan mucho a mejorar la experiencia del cliente, a que sea una experiencia de compra sin fricciones, ya sea que estés comprando la despensa, plátano, pechuga de pollo o hasta una televisión. Pero también debemos tener personas que estén entrenadas para manejar estos ciberataques. Y esa ha sido también una de las posiciones más importantes que hemos tomado. Con esto, una parte es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros como Walmart y Centroamérica, de México y Centroamérica. La otra parte debe ser a nivel industria. Y creo que los que estamos aquí reunidos sabemos cómo nos impacta el fraude, sabemos de las herramientas que existen en el mercado. Pero si no tenemos una posición, así como seguramente los defraudadores la tienen ahorita y están, a lo mejor están viendo esto o están en un foro discutiendo cómo pegarle al negocio de las personas que estamos aquí, creo que debemos entender que se deben de cambiar las reglas, se deben de cambiar las políticas, se deben de cambiar la forma en la que operamos como industria. Y ahí es con donde se vuelve muy importante que sepamos adoptar la tecnología y también entender que al final este ciberataque representa pérdidas para el negocio. Todo esto no quiere decir que nuestro foco no deje de ser mejorar la experiencia y comprar el cliente. Entonces es muy importante el saber balancear todo lo que está sucediendo para eliminar esta fricción y que, como todos lo hemos dicho, el negocio permita que el cliente que quiere el osito le llegue al día siguiente o le llegue el mismo día si es que está cerca de una tienda. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por esta respuesta. Creo que en todo lo que estamos en este panel vemos los diferentes tipos de fraude, ¿no? Los sabores de fraude que se puede existir a cada nivel de la transacción o cuenta o en el ecosistema. Entonces, tiene mucho sentido. Quiero terminar con esa pregunta y pasarla a Miguel de su perspectiva de Banxico. Claro, creo que es ahí bastante importante la perspectiva de la autoridad. En muchas ocasiones hay cierto tipo de fraude que obviamente le pega al negocio y que por lo tanto los incentivos están perfectamente puestos para que el negocio ponga los elementos de seguridad para no perder lana, 100%. Pero también hay otro tipo de fraude en donde al que se le pegue es al usuario final. Y desde esa perspectiva, en el momento de la venta del servicio financiero, el usuario final no tiene las herramientas para identificar si lo que le están vendiendo es lo suficientemente robusto o no.
Y ahí es donde entra la autoridad con digamos, un view de protección sobre el sistema y sobre los usuarios finales, donde tenemos que establecer ciertos mínimos. Lo que decía Federico en algún momento de que el punto, la robustez del sistema depende del eslabón más débil, pues eso lo ven ellos desde, cada quien lo ve desde su propia empresa, pero pues a nosotros nos toca verlo desde el ecosistema completo. Entonces, si yo tengo un pequeñín o un mediano que no necesariamente está poniendo los elementos de seguridad adecuados, pues no solo le van a pegar a él, le van a pegar a él y le van a pegar a la reputación de todo el ecosistema financiero, y posiblemente pueda tener yo un tema de contagio dentro del sistema, como ha sucedido en el pasado. Ahí es, digamos, un poco esto que decía, que entra muy importante la acción de la autoridad en el tema del establecimiento de ciertos mínimos indispensables que se tienen que implementar. Y obviamente, digamos, nuestro objetivo también es que los diferentes participantes en el sector privado pues cumplan con estos mínimos sin afectar la experiencia del usuario, que ahí sí ya queda creatividad de cada uno el cómo lograr el cumplir con estos mínimos, pero sí es súper relevante. Entonces, hay dos elementos que nosotros implementamos. Uno, dentro de los sistemas que desarrollamos y que ponemos a disposición del sector privado para que se realice desde el inception de los sistemas, traen el tema de ciberseguridad y el tema de continuidad operativa y el cyber resilience desde cero, o sea, nacen con esto embebido. Y luego el segundo punto es el tema de la regulación, con estos mínimos que decía, perdón. Cuando empieza a ver cómo se empiezan a desagregar en todo este tema de fintech, cómo se empiezan a desagregar los servicios, digamos, tú hace 15 años preguntabas cómo funcionaba una transferencia y era básicamente pues un banco está haciendo un envío de un mensaje. Se acabó, ¿no? Ahora, hoy preguntas qué es una transferencia y te puedes ir al menos 8 elementos que pueden participar en una transferencia: iniciación del pago, almacenamiento de credenciales, validación de credenciales. Es decir, dado cómo se ha evolucionado la tecnología, podemos partir una operación de pago en muchísimas suboperaciones. Si la regulación no está definida para identificar cuáles son los riesgos de cada una de estas suboperaciones que vienen dentro de un pago, dentro de una transferencia, vamos a dejar pasar ciertos temas de riesgo que igual desde la perspectiva social no son deseables, y tenemos que hacer un cambio en la perspectiva regulatoria para que, pues digamos, ya no se regule por figura. Es decir, yo ya no quiero regular un banco, yo no quiero regular a una SOFIPO o una SOCAP. Yo lo que quiero regular es a una entidad que está haciendo un proceso de iniciación de pago. Yo lo que quiero es regular a una entidad que está llevando un registro contable de saldos de depósitos. Entonces, ese cambio de paradigma se oye fácil, pero es un cambio bien significativo, y es perspectiva de seguridad. ¿Cuáles son los elementos de seguridad que le tengo que pedir a alguien que solo almacena credenciales versus alguien que valida credenciales? ¿Qué elementos de seguridad le tengo que pedir a alguien que lleva un registro contable, que está haciendo los movimientos, versus alguien que le permite al usuario hacer una iniciación de la operación? Y esos son un poco los retos que estamos enfrentando, y que, pues, digamos, con el apoyo de toda la industria y de todo el conocimiento, como de los colegas que están en este panel, tenemos que seguir trabajando para dejar esto bien claro y que tengamos esos mínimos indispensables, y que el actuar de algunos en el sistema financiero no afecte al resto por un tema de contagio, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Ahorita lo vamos a pasar a Héctor, que tenga oportunidad de contestar también esa pregunta. Muchas gracias, Tori. Y pues para complementar todo lo que ya los demás panelistas nos han compartido, o sea, yo les quiero dar la perspectiva desde Conecta como startup mexicana. Imagínense finales de 2012 cuando comenzamos de una manera muy inocente a conectarnos al mundo de las tarjetas, y pensando que México iba a ser muy similar a Estados Unidos, donde íbamos a conectarnos y todo iba a funcionar muy bonito, y pues fue completamente lo opuesto. O sea, nos enfrentamos en ese momento a un país con un fraude impresionante que sigue al día de hoy. Se los puedo resumir con que mis dos cofundadores canadienses casi salen corriendo de regreso a Canadá. O sea, era algo impresionante. Digo, ahí Federico de PayPal también, entonces compartíamos ahí muchas historias en esos momentos, donde como emprendedores fue pues prácticamente nosotros como startup tenemos que resolver el todo, ¿no?
no se recibía, no existía ningún tipo de ayuda, los rieles de las tarjetas pues eran muy ineficientes, el tema regulatorio de los contracargos, pues nos tomamos pues la responsabilidad de platicar con los comercios y decirle, lo siento, pues cada contracargo que te lleve lo vas a tener que perder porque así es el tema de procesamiento en el país. El tema de que tuvimos que desarrollar sistemas antifraude mucho más robustos de lo que existían en otros países porque pues no existía toda una colaboración que el día de hoy afortunadamente ya existe, que estamos mejorando mucho en este tema, pero sí fueron pues varios años de mucho sacrificio, de construir. Creo que el ser una startup en mercados emergentes te hace bastante fuerte y pues tuvimos que desarrollar algo muy único para el mercado mexicano, donde sabemos, recuerdo mucho mis conversaciones con inversionistas, sobre todo en Silicon Valley, ¿no? De decir, pues tal vez en Estados Unidos los fraudes vienen de hackers de Europa, pues en México es el 100% de la población, entonces nos tenemos que cuidar de todos. Existe mucho fraude amigo, existe pues maneras de darle la vuelta a cómo generar fraude. Literalmente en México ser defraudador es un trabajo de tiempo completo, o sea, tienen hijos que alimentar como comentábamos, están literalmente trabajando todos los días para ver cómo sacan dinero. Entonces sí, definitivamente ha sido pues una historia de cómo en ese momento trabajamos de manera individual como startups a tratar de generar esa capa para que los comercios pudieran procesar pagos en línea. Y afortunadamente se ha mejorado al día de hoy. Hemos visto muchos avances en términos de data. Finalmente podemos compartir información tanto con bancos, con las marcas, con las cámaras, entre todos nosotros, pues finalmente estamos haciendo eso para que el ecosistema pueda crecer. Se están haciendo muchos esfuerzos para poder mejorar el tema regulatorio. Entonces considero que estamos en otro nivel. Digo, nosotros tuvimos que pasar por este tema durante 8 años, ya casi 9, pero considero que 2021 y sobre todo la pandemia aceleró el tema de los pagos en línea, se está mejorando mucho, tenemos bastante players dentro del mercado que estamos trabajando en la implementación de PCI dentro de los certificados que pues tal vez en 2012, 2014 ni siquiera se exigía dentro trabajando con un adquirente. Entonces creo que vamos avanzando muy bien. Comentaba también Mariate del tema de 3DS 2.0 que considero que nos puede ayudar a generar esta autenticación de que el consumidor sí es la persona correcta que está haciendo la transacción y eso nos puede meter un factor dentro de la transacción que puede ayudar en un mercado mexicano que sabemos que es único. Entonces, creo que todo esto va a ir ayudando y va a ir complementando. Solamente yo diría para terminar que para atacar este fraude y con la experiencia que tenemos como Conecta por más de 8 años procesando tarjetas, yo tendría una estrategia enfocada en 2 ejes. Una es el tema de prevención, es utilizar herramientas como de cualquiera de nosotros que estamos aquí, donde analizamos las transacciones en tiempo real, hablábamos de machine learning, de inteligencia artificial, son modelos construidos para el mercado mexicano que debe de incluir otros factores que no vemos en otros países. Y número 2, pues yo creo que el tema de innovación tecnológica, empezar a implementar, que los comercios puedan implementar las herramientas que platicábamos anteriormente como 3DS 2.0, creo que es algo que nos puede ayudar hacia adelante. Perfecto, muchas gracias. La verdad, me hace muy interesante todo este panel y ver la gama de todas las experiencias al nivel desde regulatorio hasta la mercancía, ¿no? Con Walmart y todo, y emisión, adquirencia y todo en medio. Entonces, la verdad, muy interesante. Gracias por el comentario. Quiero con el siguiente pregunta, empezando con María, ¿no? En los pagos digitales y la transformación, ¿cómo están transformando todo lo de e-commerce? Hemos vivido un año ya de 2020 extraño, ¿no? En la importancia de poder pagar en línea y comprar cosas así en línea, todo el ambiente de e-commerce. ¿Cómo están transformando todo desde tu perspectiva? Perdón.
Bueno, no es ningún secreto que e-commerce solo el año pasado no se creció 80% y eso no claramente obligó a todos los comercios de alguna u otra manera a moverse del mundo offline al mundo online, y eso tiene una repercusión muy clara en lo que decía Héctor, ¿no? En el tema de cómo eso influyó en la digitalización de los pagos, ¿no? Y lo que vemos es cada vez más comercios están aceptando, ¿no?, pagos electrónicos. Entonces eso ayudó desde el punto de vista del comercio, y cada vez más consumidores o usuarios finales, ¿verdad?, están dispuestos a usar distintos métodos de pago. Y yo creo que aquí la parte que creo que hay que tener siempre claro es, esto no se trata de tarjetas de crédito, no tarjetas de crédito. Esto se trata de darle la mayor cantidad de opciones al usuario final, y que el usuario final decida pagar como le gusta pagar, como quiere pagar, ¿no? Entonces, si es a través de tarjeta de crédito, claramente el merchant no tiene que tener la opción, ¿verdad? Y cada vez vemos más merchants moviéndose hacia ese lado, pero también eso incluye una cantidad de otros métodos de pago. Miguel hablaba de SPAY, ¿no? Está OXXO. Nosotros acabamos de lanzar Payment Links como una opción también para que todos los que son, digamos, pequeñas y medianas empresas puedan vender sin tener ni siquiera la opción o la necesidad de tener un website, ¿no? Entonces, ¿cómo aceleras verdaderamente la cantidad de opciones que le das tú a un merchant y a un consumidor? Obviamente, empujado desde que mientras más opciones tenga el consumidor para pagar, más conversión, más posibilidad de conversión va a tener el merchant, ¿no? Y lo que hemos visto es que se ha acelerado en todos los frentes el uso de pagos electrónicos. Llámalo food vouchers, ¿no? Las tarjetitas ¿cómo se llama? ¿Me entendieron? Food vouchers no lo puedo decir en español. Llámalo food vouchers, llámalo la tarjeta de crédito, llámalo las tarjetas de débito, ¿no? Llámalo OXXO en su serie de, digamos, de productos parecidos de Cash Network, ¿no? De conversión de cash a pago electrónico. Y creo que es algo que estamos como en ese tipping point en que los merchants se dieron cuenta que efectivamente tienen que aumentar sus opciones de pago. Que al aumentar sus opciones de pago, aumenta el ticket promedio. Aumenta, que además es como un círculo virtuoso, ¿no? Es no nada más convierto mejor, sino además de todo tengo la posibilidad de aumentar el ticket promedio. Y eso es algo que por lo menos desde Stripe vemos con mucho interés, porque entendemos que no podemos limitar, ¿verdad?, al merchant a los pagos tradicionales o a lo que ya se conoce como tradicionalmente fuera del mundo, o sea, en el mundo offline. Entonces, mientras más opciones le demos al consumidor y al merchant, obviamente, para nosotros mucho mejor, y va a poder seguir capitalizando ese fenómeno que vivimos en el último año. Sí, muy bien. Sí, la verdad, las opciones son clave, de acuerdo. Y quiero ya, brincando de eso un poco, y las opciones con Miguel, ¿no? Empezamos la conversación y tú hablaste mucho del crecimiento del SPAY, ¿no? El número de transacciones ya 110% de crecimiento, es impresionante. Obviamente que ese hacía un camino ya justo antes, como la pandemia y todo, sacaron lo de CODI, ¿no? Y ese también es un por medio y una forma de que se podría dar. ¿Qué es igual la pregunta, ¿no? ¿Cómo están transformando y cómo lo ven desde tu perspectiva junto con lo que están viendo ahí en Banxico? Mira, el caso específico de uso de e-commerce, sí hemos pensado en cómo establecer y cómo desarrollar plataformas utilizables por cualquier privado para utilizar, por ejemplo, el CODI a través de e-commerce, ¿no? Con un snippet muy sencillito y generar request to pay desde la página del merchant, ¿no? Y que pues ya la gente pueda realizar el pago, con lo cual te evitas todos los problemas de fraude que existen en el mercado de tarjetas tradicional. Yo creo que el pago pues, es inherente a la experiencia del e-commerce. Yo creo que es la parte fea del e-commerce, ¿no? Al final del día, el pago en general en cualquier transacción financiera es horrible,
nadie quiere hacer un pago y nadie disfruta. Oye, yo me gusta pagar con esto. Pues la verdad es que no me gusta. Me disgusta menos pagar con esto que pagar con lo otro. Yo creo que estamos en un proceso de transición y digamos posiblemente sea un proceso de transición bastante largo, pero en lo que llegamos a ese pago transparente e inmediato. Entonces, mientras son peras o manzanas y se llega a ese esquema óptimo o a ese set de productos óptimos que permitan que el pago sea absolutamente transparente, pues yo creo que van a salir diferentes formas que sí van a cambiar la forma poquito a poquito de cómo vamos a ir haciendo el e-commerce. Pero yo creo que en el estado final, ¿no? O sea, cuando lleguemos a un óptimo y a alguien se le ocurra la forma óptima de hacer el pago tal que pues básicamente sea una cosa completamente transparente, ¿no? Y como dije, ya decidí mi osito, ya que me llegue mi osito mañana a la casa con mis neural waves, y que ya esté listo todo identificado, como que di el visto bueno para pagar. Yo creo que sí va a haber un proceso en donde va a haber pues esta decisión que dice María Teresa bueno, voy a escoger el que menos me desagrade. Pero visto de largo plazo, a mí me parece que sí va a haber un momento en el que pues esto sí se va a volver un commodity, ¿no? Y eventualmente pues las cosas van a poder fluir y va a haber un negocio, por supuesto, para proveer ese commodity, pero no necesariamente va a estar tan en el forefront como lo está hoy. Es un poco nuestra visión como de largo plazo y cómo viene la transición en el Inter en lo que se llegue a ese óptimo tecnológico, ¿no? Perfecto, gracias. Y Héctor, igual para ti. Bueno, para nosotros, digo, como comentaba Mariate, pues el tema de la pandemia acelera el tema de comercio electrónico. Incluso a mí no sé, me emociona ver a mi mamá ya comprando el súper en línea, ¿no? Que pensé que era algo imposible, pero ya está pasando. Creo que lo importante de esto es que yo pienso que en el momento que termine la pandemia esto va a continuar, ¿no? O sea, en este caso mi mamá se dio cuenta que es mejor pedir el súper en línea que tener que ir media hora, una hora al súper. Entonces, creo que esto nos ayudó a incentivar del lado de consumidores no tanto el que puedan pagar, sino que vean que el comercio electrónico y las transacciones digitales son importantes. Y del otro lado, los comercios también se vieron forzados a poder, a tener que transaccionar el mundo online y hacer este cambio del mundo físico al mundo online. Entonces, por ejemplo, nosotros en Conecta, pues nos tocó esta gran responsabilidad de pasar a muchas pymes que se vieron forzadas a vender en línea, ya sea con un link de pago que pudieran mandar por WhatsApp, por correo electrónico. Entonces empezó a ser un híbrido de las transacciones, no tanto un tema de comercio electrónico per se, sino también vendiendo por teléfono, mandando los links de pago por WhatsApp. Entonces, creo que el tema de la pandemia, pues aceleró el tema de e-commerce, que justamente en el 2020 el número de pymes que empezó a vender en línea creció por 94.6% y ahora ya el 64.2% de las pymes en México ya tienen presencia en línea y venden en línea, lo cual es importantísimo. Y considero que lo que tenemos que hacer nosotros es cómo damos las herramientas que tengan sentido para el mercado mexicano, para los negocios como para los consumidores. Y creo que de nuestro lado en Conecta pues nos tocó como emprendedores locales el poder desarrollar algo desde cero basado en estas necesidades versus empujar algo que ya se había construido para otros países, ¿no? Entonces empezar a ver, me encanta a mí ser tecnólogo, ser ingeniero y haber entrado en el mundo fintech y darme cuenta que en el tema de pagos en línea, el decir, pero ¿por qué queremos, digo, que sí tenemos que llegar a bancarizar, pero ¿por qué necesitamos bancarizar para que la gente compre en línea? Pues aquí está el tema de efectivo, porque no hacemos que la gente pueda empezar a comprar de manera inmediata, que fue cuando lanzamos lo de OXXO Pay en alianza con OXXO, y eso nos permitió hacer que el 100% de los mexicanos pudieran finalmente comprar en línea, ¿no? Entonces, como empresa de tecnología nos enfocamos en habilitar y pues en dar inclusión a todos los mexicanos para que puedan comprar en línea, sabiendo como buena empresa de tecnología es ir con el usuario y decirle, oye, ¿tú qué quieres? ¿No? ¿Tú qué quieres? Versus desde nuestra cancha decir, nosotros queremos que la gente haga esto. Entonces creo que teniendo este lado startupero, empezamos a
hacer pues, encuestas y empezar a ver qué era lo que quería nuestros usuarios. Entonces sabemos que el día de hoy pagan con efectivo. De hecho, la mayoría de las transacciones, un gran porcentaje dentro de Conecta viene de pagos en efectivo. Está creciendo también el tema de pagos con tarjeta. Vimos un gran incremento durante la pandemia, pero también vimos el tema de efectivo. Definitivamente tendríamos que cambiar. Todos sabemos que lo mejor es tener algo digital, pero busquemos nuevas maneras de ver cómo podemos hacer que los mexicanos que utilizamos efectivo para hacer las compras, cómo damos un producto que tenga sentido y que pues, nos podamos digitalizar en el tema de pagos. Entonces, creo que eso para mí es lo importante y pues seguir atacando estas necesidades reales del mercado local. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, la verdad, en conocer al cliente, ¿no? Eso siempre es el clave y nunca son iguales, ¿no? Cada país y cada mercado tiene su chiste y hay que ir acomodando y colaborando juntos a ver cómo lo vamos sirviendo. Ahorita lo pasamos a René por la misma pregunta. Sí, a ver, lo que nosotros vimos fue se aceleró muchísimo la adopción de los pagos digitales, y en pagos digitales y nuestros canales digitales quiero dividirlos en dos. Una parte están las órdenes digitales o los pedidos digitales, pero que se completan ya sea con pago contra entrega o donde el cliente quiera pagar una tienda, que en eso sí vimos una clara disminución a raíz de la pandemia. Del otro lado están los pagos con tarjeta, con distintos wallets, donde quieras o no, el crecimiento que tuvo el comercio electrónico está provocando que tenga una adopción y un crecimiento disruptivo. Ahora, en los últimos meses, nuestras tiendas y clubes han regresado a un horario normal. Y la ventaja de esto es que ese patrón de comportamiento permanece. O sea, la gente ya se dio cuenta que no tiene que esperar al repartidor a recibir el súper para que le entregue el efectivo o para que saque una terminal que en algunas ocasiones no va a tener señal, o ir a una tienda a pagarlo porque se le hacía más seguro pagar en efectivo. Ahora ya descubrieron el valor que tienen los pagos digitales. Entonces creo que nuestra responsabilidad como área de negocio omnicanal es justamente incentivar esta mejor experiencia de usuario uno, pero también reconocer que tenemos un reto gigantesco, ¿no? En la NIF del 2018 dice que hay más de 50 millones de mexicanos que no tienen hoy acceso a una cuenta bancaria. Y ahí es justo donde tenemos nosotros el foco como Walmart de México y Centroamérica en decir, bien por lo que se ha hecho, pero hay una oportunidad gigantesca. Y más cuando nuestros segmentos de tiendas y clubes van desde mi bodega horrera que tiene 170 metros cuadrados hasta un club como Sam's que puede tener más de 1000 metros cuadrados de tienda, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se viene una muy buena oportunidad en los próximos años de crecimiento, de educación y de penetración de pagos digitales. No, la verdad me encanta lo que dijiste, lo que explicaste, muy transparente en la responsabilidad realmente en los merchants, ¿no? De seguir ya impulsando todo lo que hemos ganado y lo que hemos ya, bueno, si podría encontrar un silver lining, ¿no? De lo que nos pasó este año pasado y lo que nos impulsó en los pagos digitales y lo que se puede abrir por oportunidades en el futuro. Quiero pasar ya a Federico. Ya había un comentario de método de pago de e-commerce preferido y la verdad para mí es la mayoría de las veces PayPal. Ya junto con el face recognition y todo, se me hace muy lo menos doloroso y lo ocupo muchísimo, pero quiero escuchar de Federico y qué tal con esa misma pregunta. Claro, bueno, primero que nada, muchas gracias por ser cliente. Mira, creo que los otros panelistas, la verdad, que han cubierto muy bien lo que estamos viendo, sobre todo este último año que es un tema de aceleración de tendencias que venían antes, ¿no? La digitalización está aquí, obviamente ha llegado para quedarse, y no solo eso, sino que se ha acelerado, es definitivamente un sentimiento de tipping point del que, como decía Héctor, hace muchos años siempre hablamos de eso, ¿no? ¿Cuándo vendría esto? Y sí, digo, es difícil decirlo cuando está sucediendo, pero se siente, ¿no? Un poco que ya pasamos eso. Ahora, hay mucho que hacer, ¿no? De la misma manera, nosotros teniendo una plataforma de pagos, más que solo servicios individuales, una plataforma completa, ¿no? Es decir,
vemos y proveemos los servicios a los comercios para recibir todo tipo de pagos, ¿no? Que finalmente eso es lo que es increíblemente importante, dar las opciones a los clientes. Y ahí no solo es hablando de comercio electrónico, ¿no? También René habló de omnicanal, y también ese es un tema muy importante, porque lo que vimos durante este año, otra de las tendencias es comercios físicos que nunca habían pensado en recibir pagos electrónicos, que a lo mejor estaban trabajando básicamente un esquema de efectivo. Entonces tuvieron que repensar el modelo, ¿no? Y ahí es donde la unión de pagos online con pagos electrónicos que se hacen tal vez todavía de manera física, sobre todo con terminales POS móviles, y juntando todo esto en una plataforma es lo que está haciendo mucha diferencia. El otro punto de vista importante es el lado del consumidor, ¿no? En donde tú hablabas de lo que hacemos nosotros, en tu caso, ¿no? Una billetera electrónica, ¿por qué un e-wallet hace una diferencia en algunos casos, ¿no? Es la facilidad de uso, la facilidad de tener muchos medios de pago y poder utilizarlos de la manera que yo como cliente decido en cualquier momento, ¿no? Y además, también la idea, otra de las tendencias importantes sigue siendo el comercio transfronterizo, ¿no? Que los clientes no solo están comprando dentro de México, sino quieren comprar en donde exista los productos, servicios que necesitan dentro o fuera de México, ¿no? Y eso también ha sido una parte muy importante del comercio electrónico en México, y lo sigue siendo, y ya ha seguido creciendo hacia adelante, ¿no? Así es, perfecto. Y la verdad lo pusiste muy bien de la importancia de Omnicanal, y tiene que ver la siguiente pregunta, ¿no? Con María, ¿cómo los proveedores de pago pueden ser realmente Omnicanal? Yo creo que omnicanalidad, otra vez regreso al punto de las opciones, ¿no? O sea, el tema es, ¿qué quieres el usuario cuando quiera, donde quiera, como quiera, ¿no? O el consumidor, dependiendo de dónde te pares. Y esa es la promesa de omnicanalidad, y va desde pago como quiera hasta no pago y recojo como quiera, voy, no voy, o sea, es una serie de escenarios, digamos, interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de la combinación que puede haber de todos los diferentes escenarios, pero el tema es cómo empoderas tú al consumidor a que realmente pueda escoger cuál es el escenario que quiere. Esa es la gran promesa de la omnicanalidad. No es solamente el online y offline, ¿no? No es solo cruzar esa barrera. Y yo creo que ahí es interesante en un mundo donde, no sé, en México, por ejemplo, la gran mayoría de la economía está basada en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bien lo decía Héctor, el 99% de las unidades económicas en México son pequeñas y medianas empresas. Es el 50% del PIB. ¿Cómo tú habilitas, ¿verdad? Este tipo de escenarios? Pues no es, sobre todo en ese sector, creo que para empresas como Walmart, y estoy segura que René nos puede contar su historia de omnicanalidad, es algo que sé que han trabajado un montón desde antes de la pandemia, pero ¿cómo en ese escenario tú generas soluciones que sean fáciles de implementar? Porque la realidad es que muchas de estas pymes no tienen el conocimiento tecnológico para poder abordar este reto, ¿no? Y entonces, no sé, nosotros como Stripe, por ejemplo, lo que vemos es, lo que hay que hacer es darle a esta serie de pymes o de compañías chicas la opción de poder utilizar mecanismos de pago o mecanismos de manejo de su negocio, ¿ok? Llámalo, quiero crear nuevos modelos de negocio con un sistema de suscripciones, ¿no? Y nosotros tenemos un producto que se llama Billing, que se dedica a eso. Otra vez, abrir el abanico de cómo hago negocio, cómo le doy opciones a mi consumidor de una manera fácil, de una manera que no necesites a un desarrollador
que venga y te tire líneas de código que ni siquiera como pyme vas a poder encontrar, ¿no? Y te diseñe tu carrito de compra y tu manera de pagar. Entonces, yo creo que eso es bien importante a la hora de pensar en omnicanalidad y no solamente pensar en los grandes formatos, sino en, ok, ¿cómo hacemos esto disponible a todos, ¿no? Allá afuera. Y creo que la parte de integración con poco, digamos, poco trabajo o poco conocimiento tecnológico es clave y es algo que venimos trabajando en Stripe. Hoy, claramente, aceptar no pagos con tarjeta presente o con persona presente, digamos, es parte de esa ecuación, pero no es lo único dentro de esa ecuación, ¿no? Y nosotros tenemos eso contemplado dentro digamos, del rollout de nuestros productos en el resto del mundo. En Estados Unidos ya existe y en otros países, pero claramente, otra vez visto desde una mirada más grande que solamente pago o no pago en línea o fuera de línea. Sí, perfecto. Otra vez con las opciones, y la opcionalidad es clave para dar opcionalidad al usuario. A ver, a René, ya te lo paso a ti. Sí, ¿no? Y para poner un poco en contexto de lo que hablamos en Walmart México Centroamérica es estar preparados. Y estar preparados significaba tener un sistema robusto que permitiera a nuestras 2.654 tiendas y clubes atender a 5 millones de clientes diarios. Entonces, pensando en eso, lo que hicimos fue actualizar 60,000 puntos de venta durante los últimos 18 meses para que fuera mucho más sencillo interactuar con estas nuevas tecnologías. Hoy, ¿qué implica? Que si queremos desarrollar un método de pago a base de QR, integrar wallets o hacer cualquier cuestión que toque el punto de venta, se hace mucho más sencillo. Pero pues, no termina ahí, ¿no? La siguiente parte es cómo lo hacemos para que nuestra plataforma de comercio electrónico tenga la misma promesa de valor, la misma promesa de pago que tenemos en las tiendas físicas. Y para eso estamos creando un ecosistema. Y en el ecosistema nosotros tenemos dos pilares muy importantes. De un lado está Byte, que es la MVNO que tiene Walmart de México y Centroamérica, porque sabemos que la conectividad es crítica para que las personas puedan terminar y cumplir con esa promesa de pago. Y la segunda es Cashi. Con Cashi nosotros lo que estamos viendo es un producto que le ayuda a nuestros clientes a poder pagar de una manera mucho más sencilla. Y no solamente poder pagar el súper, sino también los pagos de la vida diaria, como pueden ser pago de servicios. Entonces, con eso nosotros pensamos que como Walmart de México y Centroamérica le puedes dar una oferta de valor, ahora sí omnicanal, donde que el cliente lo quiera, va a ser desde su casa, va a ser desde el sitio, va a ser desde un club, va a ser hasta desde la misma banqueta cuando hacen pick-up en la tienda, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros creemos que como empresa pues, estamos preparados hoy para las necesidades del futuro, siendo mucho más flexibles de acuerdo a las tecnologías que vengan. Perfecto. Ahora Héctor, lo pasamos a ti para terminar con esa pregunta. Sí, en el tema de omnicanalidad, creo que algo que nosotros vimos, y lo comentaba anteriormente, es cómo ayudábamos a nuestros negocios a recibir más pagos. Vimos todos los negocios que estaban en el mundo físico, que se vieron forzados a cerrar o no tener presencia física, el cómo hacemos un modelo híbrido. Entonces ahí empezamos a ver un tema de omnicanalidad bien interesante, que iba mucho como a cómo veíamos que se hacían los pagos en México anteriormente. Pues sabemos que en México muchos de los pagos son por teléfono, son por WhatsApp. Entonces creo que eso fue bien interesante ver. Entonces veíamos a nuestros comercios teniendo este doble canal, sobre todo los que estaban enfocados 100% en línea sin tener una presencia física o una sucursal. Entonces otorgamos pues mucho más acceso a poder mandar estos links de pago. Creo que Conecta ayudó a muchos negocios a poder continuar durante la pandemia. Y creo que hay que buscar nuevas maneras para ver cómo podemos complementar este mundo online con el mundo presencial. Por ejemplo, ahorita algo bien interesante que empezamos a ver es que los links de pago se empezaron a utilizar de manera presencial. Hubo comercios que empezaron a utilizarlos, agregamos un código QR y pues es bien interesante ver que ahorita con pandemia, con el tema de touchless, que en vez de tener que digitar y tocar una terminal, pues se está incluso
impulsando mucho el uso de escanear códigos QR. Digo, estamos viendo por todos lados que la adopción del código QR se está volando por los temas de los menús en los restaurantes, que ya todos estamos escaneando para poder ver el menú. Entonces creo que esto va a generar una gran adopción del código QR dentro de México, y hay una gran oportunidad de hacerle incluso el bypass a los dispositivos físicos y que todo sea completamente pagos digitales por medio de las compañías que estamos aquí. Entonces creo que esa es una gran oportunidad hacia adelante. Y por último, creo que también, más que omnicanalidad, pues también tenemos que generar tener varias opciones de pago. Si estamos migrando a una empresa del mundo físico al mundo digital, pues le tenemos que dar la opción de que pueda también procesar tarjetas, efectivo, transferencias, todos los diferentes métodos de pago que puedan ayudar al comercio a seguir procesando pagos e incrementar sus ventas. Perfecto. Para seguir la última pregunta contigo otra vez, Héctor, sabemos culturalmente que el cash es king, es el rey de México, ¿no? Sigue dominando los pagos. ¿Crees que va a seguir así o que vamos a ver un cambio permanente y más hacia lo digital? Sí, eso es pues todo un tema, el tema de efectivo. Pues nosotros hemos estado durante casi 9 años en México y pues vivimos en la Condesa, en la Roma, etcétera. Entonces, pues estamos todo el tiempo sabiendo que el uso del efectivo es parte de la vida de nosotros como mexicanos. Entonces, creo que eso fue muy importante desde que empezamos Conecta, y sabemos que el uso de efectivo está creciendo. Es por eso que como emprendedor lo que hicimos fue pues, lanzar el tema de pagos en efectivo, y abrió el tema de incrementar los pagos dentro de la región. Entonces, como empresa de tecnología, para nosotros fue cómo incrementamos el número de transacciones online. No tanto, nuestra chamba no era bancarizar a los mexicanos, que creo que hay grandes empresas haciendo eso y se tiene que hacer en un futuro, pero era cómo damos acceso, cómo generamos inclusión. Entonces, el día de hoy, alrededor del 91% de las ventas siguen siendo en efectivo. El efectivo sigue creciendo, el uso de efectivo versus métodos digitales. Entonces, pues tenemos que seguir habilitando a que los mexicanos puedan comprar en línea, que es lo que a nosotros nos interesa, y definitivamente ver cómo podemos evolucionar o migrar eso hacia transacciones o saldos digitales, que creo que es lo que tiene que venir, pero viendo cómo le gusta al mexicano y cómo se siente cómodo. Hay una razón por la cual los mexicanos usamos efectivo, y tenemos que ir a ver e investigar por qué nos gusta el efectivo, y de ahí empezar a construir como buenos tecnólogos. Creo que eso es lo que nos está faltando dentro del país, que es hacer la chamba de la startup, ¿no? Que es, ok, lo voy a construir de cero. Tal vez en Estados Unidos el 96% de los americanos tienen una tarjeta de débito, pues como emprendedor, pues haces todo con tarjetas. En México, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que desarrollar? También está generando una gran oportunidad para los comercios, ya que pagar en efectivo no genera contracargos. Entonces eso está haciendo que los negocios prefieran que sus clientes les paguen en el Oxxo con Oxxo Pay, porque está haciendo que no reciban esos contracargos, su dinero va a estar seguro. Entonces creo que necesitamos seguir desarrollando y habilitando las transacciones con efectivo, y viendo qué protocolo va a ser el que va a sustituir al efectivo en un futuro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos terminando, pero queremos que todos los panelistas tienen oportunidad de contestar esa última pregunta, igual los últimos comentarios que tienen que agregar. Entonces vamos a seguir con René con la misma pregunta y comentarios finales. Sí, desde mi punto de vista, la relación con el efectivo no tiene que ser amor o odio, ¿no? El reto es cómo le hacemos para digitalizar el efectivo, ¿no? Hay mucha gente hoy que por su negocio o simplemente porque se siente más seguro va a seguir pagando con efectivo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver dónde los pagos digitales le dan más valor a las personas. Y desde el punto de vista de Walmart y de México y Centroamérica, como lo estamos viendo, es muy estresante para una persona el poner comida en tu mesa. Entonces, si digitalizando el efectivo te quitas esas 2 transacciones al mes del banco y las conviertes en
viene el súper, vienen los servicios, ya sé que después sí, me sigue pagar la renta, pero ya encontré un descuento ahorita en lo que voy a comprar el súper la próxima semana. Si detectamos ese punto de valor en el que el cliente le conviene más usar medios de pago digitales, es donde vamos a ver una verdadera adopción de los 50 millones restantes de mexicanos que ya sea o tienen alguna conexión a internet o desde cierto punto hoy visitan nuestras tiendas. Entonces creo que si bien la pandemia, desafortunadamente por todo lo que ha pasado, aceleró la adopción de comercio digital, hay un camino muy amplio adelante donde empresas como las que estamos aquí, más desde el punto de vista de Walmart, nuestro objetivo siempre es hacer que las personas vivan mejor, y que vivan con calidad quiere decir que no te estreses al momento de pagar, que no te estreses por decir se me cayó el billete en el camino, que no te estreses por decir me van a robar ahorita la tarjeta. Que tengas métodos de pagos que representen seguridad y confianza para que mejore la calidad de vida de las personas. Yo creo que eso es lo que estamos buscando todos los que estamos aquí. Muy bien. Gracias. Miguel, por favor. Mira, la verdad es que sí, la relación de amor con el efectivo en México pues está clarísima, y yo creo que la única forma de sacar un amor es con otro amor más grande. Y lo que dice René pues es bien importante. Digamos, mientras no existan los productos en donde la gente de a pie diga, ¿sabes qué? Yo ya prefiero esto porque si lo hago así, después me va a caer un crédito o después me va a caer tal, y además es súper fácil hacerlo, y además no tengo que cargar efectivo y no tengo X, Y, Z. O sea, en el momento en el que se cree, pues se cree en ese set de productos donde la gente por motu propio ya defina, me voy a ir al electrónico. Creo que vamos a seguir en este otro tema. Ahora, para llegar allá, hay mucha chamba que hacer, en particular al Banco de México. Lo que le toca es establecer como las vías, los rails, sobre los que se puedan montar todo este tipo de productos, con una característica muy importante y que tiene que ver con los startuperos y con las fintechs nuevas y tal, que es decir, a ver, tenemos que establecer un ecosistema en donde no importa de qué tamaño seas, no importa si eres la empresa de pagos global o si eres el chavo que se le ocurrió una idea brillante. El tema es que la idea sea lo que sea, lo que compite en el mercado, y no necesariamente el tamaño de tu network preexistente, o no necesariamente el tamaño de tu cartera, para poder hacerle publicidad a tus cosas, ¿no? Entonces, ahí nuestra chamba como Banco Central es poner los rieles para que todo el mundo se suba, para que se dé una competencia ahí darwiniana entre las ideas, ¿no? Y que pues toda la gente, los emprendedores, pues empiecen a poner estas nuevas ideas sobre la mesa de manera que convenzan a la gente. Creo que nadie... Es el salto de la gente hacia empezar a usar una plataforma de mensajería o un correo electrónico, pues nadie los educó a ello, ¿no? Muchas veces se habla que necesitamos educación financiera porque la gente no entiende. Yo creo que no necesitamos educación financiera, necesitamos un producto que la gente vea y que la gente de boca en boca vaya comunicando, sabes que esto funciona de pelos, y vámonos subiendo allá. Perfecto, muchas gracias. Y Mariote, por favor. A ver, yo creo que hay un tema aquí que estamos todos de acuerdo. ¿Cómo hacemos para generar ese amor por otra cosa? Para mí va en cuáles son los incentivos para cambiar el cash. Yo creo que mientras esos incentivos no estén claros, creo que hay algunos que están claros, pero mientras no estén claros y no demos opciones a que esos incentivos se canalicen de otra manera, el cash va a seguir siendo rey. Y el otro tema que creo, y bueno, ahí podemos hablar de muchos temas: impuestos, formalidad, o sea, entramos en otros temas un poco más complejos. Para mí, el tema de la fricción, volviendo a mi punto inicial en la llamada, es la verdad que reducir la fricción, tener un producto que verdaderamente sea seguro por un lado, pero que por el otro lado sea fácil. Pagar con cash es fácil para todos, ¿no? Nos guste o no, todos podemos pensar que no es fácil. Hay que ir como bien dice Miguel, te depositan tu nómina, vas y sacas el dinero y después haces todo con el dinero. Bueno, ¿cómo rompemos esa inercia? Tiene que ser con un producto, ¿no? que sea seguro, pero que al final del día, que por cierto, el efectivo no es seguro, y dejémoslo clarísimo, porque ese es el gran
¿no? El gran tema, el efectivo es súper inseguro, es costoso y es inseguro. Lo que pasa es que no es tan evidente para el usuario final, ¿no? Pero mientras no tengamos ese producto que genera la menor fricción posible y el incentivo adecuado para los merchants y para los usuarios, cash is going to continue to be king. Sí, no, 100% de acuerdo. Le vamos a dar la palabra ya a Federico que termine con ese. Sí, pues mira, yo creo que, de nuevo, lo que han dicho los otros panelistas, estamos todos completamente de acuerdo, ¿no? Estamos en una situación en donde no hay una razón suficientemente fuerte para, en muchos casos, las personas dejen de usar efectivo, ¿no? Y a pesar de que tal vez para nosotros, muchos de los que estamos aquí, nos emociona utilizar nuestro celular para hacer un pago y creemos que esa es la mejor forma del mundo, pero sabes que al efectivo no se le acaba la batería ni necesita señal para funcionar. Entonces, eso no funciona a todos niveles. Hay temas también, como dijo Mariate, muy complejos, estructurales, ¿no? Que no están donde deberían estar en México. A pesar de que yo soy muy optimista, porque si bien los diferentes países vienen de un punto, de una situación diferente, de un punto de partida diferente, pero hemos visto estas transformaciones muy grandes en otras partes, ¿no? Claro, el caso del que todo el mundo habla es China. A ver, mi punto de vista es, no va a pasar en México ni en Latinoamérica lo que pasó en China. La situación específica en la que crecieron los jugadores chinos y cómo están hoy, eso es muy, muy lejano de cómo estamos en México. Así que no es ese necesariamente el futuro. Ahora, hay partes de eso que son interesantes. Y por supuesto que todo empieza con los clientes, con los consumidores y las necesidades y la forma de que van a utilizar las cosas, ¿no? De todas maneras, yo sí creo que estamos en un proceso que va a suceder casi independientemente de lo que hagamos. El problema es que si no hacemos cambios importantes, ese proceso va a ser muy largo y México va a estar retrasado como ha estado en muchas otras cosas, ¿sí? Ahora, la tecnología, sin duda alguna, ha demostrado que bien utilizada puede ser un gran ecualizador en muchos casos, ¿no? Y el ejemplo para mí más claro es con las pymes. Para nosotros el día de hoy la plataforma de PayPal que utiliza un cliente como Walmart, que es uno de nuestros clientes más grandes, es la misma que utiliza la nano pyme más pequeña que se te puede ocurrir, que es una persona básicamente vendiendo algo, es exactamente la misma. No hay diferencia. Así que si la sabemos utilizar y podemos entender lo que los clientes quieren, para mí hay una versión muy positiva del futuro. Perfecto, muchísimas gracias Federico y gracias a todos los panelistas. La verdad fue un placer poder compartir ese tiempo con ustedes y escuchar, ¿no? De las perspectivas desde de regulación hasta la mercancía y todo en medio, ¿no? De varios tipos de procesamiento y lo que estamos involucrados. Creo que estamos todos de acuerdo que somos mejores y vamos avanzando más rápido juntos.